Andrés Vinuela es argentino, está en Valencia. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, bueno, muy buenas tardes allá, buenas Buenas, noches acá. buenas noches por allá. ¿Estás en Valencia, Andrés? Efectivamente, estoy en Valencia. Bien. Como había comentado antes del equipo, gracias a Dios, no estoy en la zona que fue más afectada a profundidad, terriblemente afectada, Ujú. pero tengo muchos amigos, muchos conocidos que sí, compañeros de trabajo sobre todo. Si tenemos que dar un reporte a esta hora, Andrés, ¿qué es lo que está aconteciendo? Muy bien, en principio, aparentemente lo peor ya pasó, ¿sí? La tormenta como tal ya cesó, por decirlo de alguna forma, pero los pueblos quedaron devastados, los pueblos afectados quedaron totalmente devastados. Tengo compañeros con los que no pude contactar hasta recién hoy, hace un par de horas. Es decir, para mí, desde mi perspectiva, estaban desaparecidos, no se sabía nada de ellos, Ujú. porque sus pueblos quedaron completamente aislados. No se podía acceder en tren, no se podía acceder en metro o en subte, no se podía acceder en colectivo, nada, ni por la ruta, ni de ninguna manera. O ya sea porque hubo un lugar en el que se cayó directamente la ruta, se destruyó la ruta, o ya sea porque la policía cerró todo el pueblo porque estaba inaccesible. O justamente hace una hora, hora y media, hablé con un compañero que recién le llegó el mensaje que le envié ayer a la mañana y bueno, me dejó tranquilo porque me llamó y me dijo, hola, ya tengo señal y ya puedo hablar. Pero por ejemplo, él está sin agua, perdón, él está solamente con agua, sin luz, sin internet, sin electricidad obviamente, solamente tienen el agua corriente. Y está ahorrando baterías, comunicándose cada tanto con la familia para aclararle que está bien, porque si se queda sin batería, se queda sin comunicación porque no hay Claro, luz. claro. Hay un costado, Andrés, que hablábamos que tiene que ver con lo humano, ¿no? Con la tragedia, con aquellos fallecidos, familias totalmente rotas, aquellos que están buscando a algún familiar que no lo encuentran. ¿Cómo son esas horas, ¿no? En el clima humano allí. Mira, teniendo en cuenta, o sea, es muy fácil de contestarte y de ejemplificártelo porque justo estamos en una festividad, ¿no? El Halloween, como dicen hoy, es la noche de Halloween. Como en Argentina también pasa, suelen hacerse fiestas, suele haber un clima bastante festivo siempre porque, por lo menos en general entre la gente joven, yo mismo tenía pensado la semana pasada, obviamente, Ujú. salir a una fiesta, disfrazarme, etcétera, etcétera. Iba a ir con un par de amigos de la universidad a una casa del terror y demás, pero obviamente todo eso se apagó. Directamente el humor no está para eso y además se decretó un duelo de 3 días. Es decir, todo tipo de festividad, fiesta, etcétera, quedó completamente anulada. Pero independientemente de eso, no están los humores para hacerlo, Claro, de todas maneras. claro, Yo ya no me sentía bien de decir, me claro, disfrazo y salgo a una fiesta. No, claro. no hay clima para eso. Porque a medida que pasa el tiempo, más caigo en la gravedad de la Claro. situación, porque como te digo, yo no estuve en la zona más afectada, entonces tardé más en caer en todo lo que estaba Mm. pasando. Y a medida que más voy viendo la noticia y me voy enterando de todo lo que pasa, o me voy contactando con gente, caigo en la gravedad de la situación. Gente que lo perdió todo directamente. En el menor de los casos perdió un negocio, pero hay gente que perdió directamente su Claro. casa o hay gente que perdió familiares, que ya sería lo peor que puede pasar, o gente cercana. ¿Cuánta Así que sí, gente, Andrés, vive allí en la comunidad en Valencia, más o menos, aproximadamente? uy, me matás. No, Está no bien, tengo el está dato bien. Pero particular de eso, es una ciudad de las grandes pero de España. sí, eso sí, Valencia sería la tercera ciudad en importancia. Tenés provincia y ciudad. Tenés la principal, obviamente, es la capital, es Madrid, la segunda es Barcelona y la tercera es Valencia. Por lo menos en importancia, es una de las tres capitales, por decirlo de alguna forma. An- Así que población hay mucha, eso sí. sí. ¿En qué momento los toma de sorpresa esta tormenta? Si bien lo que comentan y reportan, había una alerta, pero Ujú. ¿en qué estaba cada uno? ¿En qué actividad? Recordámelo, fue de mañana, de noche? Mira, la alerta, desde mi perspectiva y desde la de mucha Sí. gente, fue muy tarde. Ah, Muy mira. tarde se dio la alerta, ¿sí? Ujú. Porque la gente ya estaba en el trabajo, por ejemplo. Claro. Esto ya se sabía que podía pasar, ¿sí?
ya se sabía, ya había indicaciones meteorológicas de que se podía dar, se lo sabía de la semana pasada. Pero nadie lo avisó con la gravedad con la que podía pasar, creo que tampoco nadie se lo esperaba. Claro. Pero se tuvo que haber hecho una medida de precaución, de avisar, no lo sé, un día antes, así la gente no iba a trabajar al día siguiente. Claro, claro. Porque a mí, por ejemplo, yo, gracias a Dios, justo tenía vacaciones esta semana de mi trabajo. Yo trabajo en Burger King, ¿sí? Tenía vacaciones. Me llama un compañero, me llama por teléfono y me dice: Andrés, por favor, ¿podés venir y cubrirme en el trabajo? Sé que estás de vacaciones, pero necesito irme a mi pueblo porque se está inundando todo y tengo que sacar mi moto de un garage porque pierdo la moto. Me dijo eso. Ahí fue cuando me enteré que estaba pasando algo fuerte. Claro, claro. Para mí era un día un poco nublado acá en la ciudad, estaba feo el clima, había mucho viento, pero nada sorpresivo. Eh, entonces, bueno, acepto, ¿sí? Voy a mi casa, me cambio, vuelvo. Cuando salgo de mi casa y hago el recorrido, árboles partidos a la mitad, acá, porque algo que acompañó el clima fue viento fuertísimo. Claro. Se empezaron a escuchar estruendos y cuando salí de la casa había árboles partidos al medio. Esa fue la peligrosidad de mi zona, el viento y la posibilidad de que se te caiga una rama muy grande o directamente un árbol, porque he visto árboles partidos a la mitad o sacados directamente de raíz. A todo esto la alarma todavía no había sonado, ¿sí? La alarma esta no había sonado, el aviso. Yo llego a mi trabajo, lo cubro a mi compañero, que no llegó a su pueblo, porque al intentar llegar la policía ya lo había vallado, porque estaba completamente inundado y no pudo acceder. Y estando en el trabajo se empieza a escuchar esta alarma, ¿sí? Que es algo que yo jamás había escuchado en mi vida. Me asusté, me dio miedo, me hacía acordar. Claro. Es que nunca jamás en mi vida imaginé que iba a vivir una cosa así. Me hacía acordar las películas como esta de La Purga, ese tipo de cosas, sí. que les llega una alarma a todo. Nos llegó una alarma a todos, independientemente de si tenías el teléfono en sonido o en silencio. Tu teléfono se desactivaba, empezaba a sonar una alarma rara y salía un mensaje que decía: aviso presidencial, hay un evento climático importante, se recomienda no salir y no circular, etcétera, etcétera. Pero fue muy tarde, imagínense, ya había gente trabajando. Claro, claro. Hay un centro comercial al que queda 7 kilómetros de mi casa, tampoco es mucha la distancia, que directamente fue arrasado con todos los trabajadores dentro. Los trabajadores quedaron con el agua hasta el cuello esperando rescate, porque ahí arrasó demasiado el temporal este. Claro, no hubo previsibilidad y trabajarlo con tiempo. ¿Cómo sigue la vida, Andrés, el día a día allí? Volver a trabajar, digo, se habla de eso, hay zonas habilitadas y zonas que no están habilitadas. Está buscando casi 1 millón de habitantes allí, Valencia, grande, por cierto. ¿Cómo se reconstruye el mapa de la ciudad? ¿Está toda paralizada? ¿Hay sectores que pueden volver a hacer algún tipo de actividad? Mira, hay sectores que están haciendo un tipo de actividad, eso sí. El sector justamente en el que estoy yo, de Valencia Centro, tiene actividad todavía, pero es mucha menos. Claro. ¿Por qué? Porque naturalmente hay muchos trabajadores que son de esos pueblos y que no están yendo a trabajar porque perdieron la casa y no pudieron ir a dormir a su casa, están durmiendo, qué sé yo, en casa de familiares, en casa de suegros, en casa de hermanos, etc. El caso, como te dije, de mi propio compañero, que él no puede ir a trabajar, es decir, se perdió su casa, por decirlo o sea, es que no hay una forma linda de decirlo. Entonces sí, actividad hay, mucha menos. Hay lugares que están cerrados directamente, ya sea porque la mayoría de sus trabajadores son de pueblos de alrededor de Valencia, o directamente por duelo, o porque tienen a alguien conocido. Hay muchos lugares que están cerrados, hay lugares que están trabajando con menos trabajadores. En mi caso, por ejemplo, de mi compañía, del Burger King en el que trabajo, Burger King no puede recibir suministros de la empresa que envía los suministros, porque el lugar del que salen los suministros fue uno de los afectados. Los camiones están todos destruidos, los suministros se echaron a perder. Entonces eso es lo que está pasando. Sí hay actividad, mucha menos y muy afectada. Me meto en algo personal, Andrés, para que nos cuentes. Desde Chaco a España, ¿cuánto hace que estás viviendo? Yo estoy viviendo acá hace 2 años aproximadamente, 2 años y un poquito, puede ser, más o menos. Bien, ¿te lograste adaptar? ¿Estás cómodo allí en España? Sí, estoy muy cómodo. Fue un proceso complicado, especialmente el primer año, pero a partir ya del segundo año fue mucho más fácil. Tuve un viaje a Argentina, una visita a Argentina de por medio que me facilitó también. Claro. Se me hizo
como que me cargó la batería, me refrescó. Claro. Y volví mucho mejor y ahora te podría decir que estoy muy tranquilo, muy feliz. Bien. Nos decían que podía haber algunos afectados argentinos allí entre los fallecidos. No sé si has escuchado algo, Andrés, de eso. Mirá, entre los fallecidos, no sé, y ojalá que no, ojalá que no, pero los amigos que tengo, mis amigos, son argentinos. Y tengo dos amigos que están directamente afectados. Uno, el que comenté que me llamó hace Sí. 1 hora y media, él está ahí, está afectado totalmente. Y tengo otra amiga que vive en un pueblo un poco más alejado, el pueblo quedó totalmente incomunicado. No hay forma de acceder a su pueblo. Y me enteré ayer porque tienen señal intermitente, cada tanto tienen Claro. señal, cada tanto no. Le llegó un mensaje y me alcanzó a contestar que está bien, que era lo que yo quería saber, que mínimamente estaba bien, porque imagínate, empezás a ver noticias, tanta cantidad de muertos en este pueblo, y vos no tenés ningún tipo de información de la gente que querés. Suena fuerte, pero pueden tranquilamente estar entre uno de esos muertos. Claro. Uno no lo sabe si no tiene ningún tipo de acceso a saber cómo están. O entre los desaparecidos. Fíjate, bueno, ahí mismo en la noticia están poniendo 161 muertos. Es Sí, es un montón. abrumadora la cantidad de gente que falleció. Sí. ¿Les permiten moverse con libertad allí en Valencia? ¿Hay zonas valladas? ¿Trabaja la policía? Los metros están totalmente desactivados. Totalmente. Jamás había visto este escenario de ir a la parada de metro, de subte, y que tenga una reja. Todos los metros tienen una reja puesta. No Lo se más puede parecido entrar, están a deshabitados. una pandemia, ¿no? Totalmente. Peor Claro. te digo. Sí. Porque en una pandemia no habría necesidad de cerrar el metro con las rejas, así. Exacto. Esto es una cuestión de peligro constante. Al metro no se puede entrar, naturalmente. No están circulando. Dentro de la ciudad, que fue la zona menos afectada, hay movimiento de colectivos. Pero todo lo que es trenes o relacionado a movimiento de vías está desactivado. Los trenes de alta velocidad que viajan de Madrid a Valencia, por ejemplo, o de Valencia a distintas partes de España, también desactivados. Así que la mayor parte de la movilidad está de baja, por decirlo de alguna manera. Solo quedan los colectivos, por lo menos hasta ayer. Claro. Yo evito salir porque hoy, por ejemplo, me llegó de vuelta el aviso. Hoy están mandando de vuelta los avisos de que eviten quedarse fuera, eviten salir y movilizarse. Entonces yo, por más de que no esté en zona afectada, lo evito también por las dudas, que Totalmente. si puedo hacerlo. Andrés, un fuerte abrazo y bueno, ojalá que la situación cambie, ¿no? Rápido esta tragedia allí en tu Valencia, en España. Mandarte un gran abrazo y gracias por el tiempo, ¿eh? No, muchísimas gracias. Hasta luego, que tengan buena tarde. Igualmente, saludos.